Emotional Paycheck Institute of Canada. ¿Qué tal? Soy el doctor Jaime Leal, director del Emotional Paycheck Institute of Canada, con más de 20 años de experiencia trabajando en temas de felicidad y bienestar. Y en los próximos 20 minutos te voy a contar cómo es que puedes dar un incremento en el pago emocional de tus colaboradores, pero no solamente el de ellos, sino también en el tuyo. Trabajamos desde hace 20 años, desde Ontario, Canadá, implementando programas de felicidad en el trabajo. Quédate conmigo y descubre cómo puedes darte un aumento en el pago emocional. Pues bien, vivimos en un mundo lleno de actividades, donde las agendas y los calendarios se llenan con frecuencia, a veces con más actividades de las que podemos cumplir. Sin embargo, esto no necesariamente significa mayor felicidad. Y es que existen distintos rubros que conforme más nos ocupamos, terminamos por ignorar. Y buscamos cubrir con dinero aquello que no necesariamente tiene que ver con ello. Sin duda alguna, la vida de todos los seres humanos se ha visto trastocada a raíz de la pandemia. Y por supuesto que hemos tenido que trasladar el lugar de trabajo a la casa, a un ambiente de oficina, desde el cual hoy te hablo para compartirte cómo afecta esto psicológicamente y cómo afecta esto tu pago emocional. Uno de los grandes retos trabajando desde casa con la felicidad es que se han combinado tres escenarios que anteriormente estaban claramente marcados por rituales, por diferentes cosas que nosotros hacíamos previo a cada uno de estos rituales. Terminábamos por distinguir cuando estábamos en un ambiente familiar, cuando estábamos en un ambiente laboral y cuando estábamos en un ambiente social con los amigos o haciendo alguna actividad extra, un hobby que nosotros tuviéramos, un pasatiempo. Sin embargo, hoy en día, con la pandemia, el aislamiento social, el distanciamiento social, hemos llevado estos tres escenarios a uno solo. Y tenemos la familia, la casa y el trabajo, todo conviviendo en el mismo lugar. Y ahí es donde se comienza a gestar los problemas. Nosotros en el instituto corrimos un estudio con más de 1,500 profesionales que ya están trabajando desde casa. Y les hicimos varias preguntas para entender qué es lo que estaba sucediendo en sus vidas a partir de la pandemia. Y esto fue lo que encontramos. Lo primero es que vimos que hay una preferencia en el estilo de trabajo. Si bien hay muchos que están deseando trabajar desde casa, es cierto también que cuando se les manda a trabajar desde casa de manera permanente, termina siendo contraproducente para ellos. Es decir, de alguna manera, el trabajar desde casa es visto solamente como una prestación flexible, opcional, temporal, pero no permanente. Por otro lado, gran cantidad de los profesionales empezaron a reportar que trabajan más horas desde que se conectan desde casa. Es decir, el teletrabajo, si bien nos presenta la opción de no tener que trasladarnos del trabajo, de la casa al trabajo y viceversa, por otro lado nos presenta el hecho que es difícil desconectarse posterior al trabajo. Un gran porcentaje de las personas entrevistadas mencionaba que trabaja más horas, muchas más horas, desde que trabaja desde casa. Y tercero, no por ello menos importante, el nivel de estrés. Cuando conversamos acerca del nivel de estrés que perciben desde que trabajan desde casa, encontramos que hay una gran mayoría de las personas que encuentran más estrés o demasiado estrés. Esto nos lleva a cuestionar verdaderamente cuál es la verdadera solución ante esta pandemia y cómo es que el bienestar, la felicidad, se ha visto afectada a raíz de los estilos de trabajo. Con esto debemos de aprender tres cosas principalmente. El teletrabajo es bienvenido como prestación, no necesariamente como obligación. Estamos más estresados al trabajar desde casa y tendemos a tener problemas para desconectarnos del trabajo. Es difícil desconectarse del trabajo, no solo ahora que trabajamos desde casa, sino siempre ha sido difícil, pero hoy aún más. Estamos ahí, estamos cerca de la computadora, sentimos que tenemos la responsabilidad de responder un correo electrónico y un correo sabemos que lleva a otro y a otro y a otro más y en ocasiones eso se convierte en largas horas de trabajo. ¿A dónde lleva esto? Dos resultados a los cuales debemos de poner mucha atención. El primero, el burnout. El burnout nos lleva al síndrome de fatiga crónica, también conocido con ese nombre, que lleva a la persona a que ya no opera de una manera
productiva, está mentalmente drenado, no está desarrollándose, obviamente no está siendo feliz, pero además tampoco está siendo productivo. Y eso lleva a una alta rotación de personal. Personas con burnout, ya sea por razones médicas, abandonan la empresa o bien porque se equivocan y causan un error que pues les causa la salida de la empresa o simplemente deciden abandonar la empresa porque ya no toleran el poco balance y calidad de vida que están teniendo. Sin embargo, cuando hablamos de rotación de personal, la rotación de personal te sorprenderá saber que no necesariamente tiene que ver con el dinero. Muchas veces buscamos cubrir con dinero aquello que no necesariamente depende de él. Y de acuerdo a estadísticas de la empresa Gallup, reconocida internacionalmente, 5 de cada 10 personas que renuncian a un empleo lo hacen por una mala relación con el jefe inmediato. Es decir, no necesariamente con el dinero, sino con otros factores. Falta de desarrollo, falta de balance de vida y trabajo, falta de cultura organizacional, algunas otras cosas, no hay herramientas, no hay crecimiento, no hay expectativas a futuro. Muchos factores que pueden afectar, pero 5 de cada 10 abandonan directamente por una mala relación con el jefe inmediato. Y aquí tenemos dos factores sumamente importantes. Uno, el reto que para los líderes ya venía siendo de generar ambientes con alto bienestar, de ser un buen líder, no un jefe, sino un buen líder. Por un lado estaba ese reto. Y ahora ese reto se ve superado además por la pandemia, donde además ese líder tiene que administrar a su personal a distancia. Un reto para el líder que ya carecía de algunas herramientas, que las necesitaba con muchas áreas de oportunidad y hoy en día se ve incrementado porque además tiene que administrar a su personal a distancia con pocas habilidades de comunicaciones, relaciones interpersonales, inteligencia emocional. Aquí es donde se genera un caldo de cultivo para un bajo salario o pago emocional. Aquí es donde tenemos que poner especial atención para comenzar a generar mayor bienestar en las organizaciones. Y podemos decir, queremos un ambiente más feliz, donde haya más felicidad. Sin embargo, surgen 3 preguntas clave. ¿Cómo podemos medir la felicidad en el trabajo? Para poder lograrlo, es necesario medir la felicidad, porque aquello que no se puede medir, pues no se puede mejorar. Entonces, vamos a medir la felicidad en el trabajo. ¿Cómo podemos medir la felicidad? Pues bien, la felicidad no se puede medir porque cada quien tiene una percepción diferente de felicidad, que no solamente cambia de persona a persona, sino que también cambia, tu percepción de felicidad cambia conforme vas creciendo. No es la misma percepción de felicidad la que tienes cuando tienes 5 años, que cuando tienes 10, que cuando tienes 20, 30, 50, 80 o más. Lo mismo sucede cuando encuentras un empleo que cuando no lo tienes. La percepción de felicidad cambia constantemente, incluso en ocasiones de la mañana para la tarde. Entonces es prácticamente imposible poder medir la felicidad. Entonces, ¿qué medimos? Podemos medir el bienestar, que es esa percepción subjetiva que se tiene de aquellos elementos que facilitan la felicidad. Y es precisamente ahí donde trabajamos en el Emotional Paycheck. Ayudamos a medir 9 elementos del pago emocional, 7 motivaciones que ayudan a entender cómo es que los individuos los colaboradores están siendo motivados dentro de la organización y la percepción de urgencia y valoración de cada uno de los elementos del pago emocional para que puedas poner tu inversión a trabajar en donde verdaderamente te va a dar frutos y que no estés generando programas que no están basados en una herramienta que mide específicamente la calidad del pago emocional. Con esta herramienta nosotros medimos desde el instituto todos estos elementos, pero ya que estás aquí, déjame compartirte uno de ellos, un poquito acerca de lo que hacemos en el Instituto Emotional Paycheck. En el instituto tenemos toda una metodología para medir el Emotional Paycheck o el pago emocional. Estamos desde Canadá, pero trabajamos en prácticamente todos los países, tanto de habla hispana como de habla inglesa. Estamos presentes en América y en Europa. Y desde ahí, desde Canadá, trabajamos con diversos entrenadores en diversos países para que repliquen los modelos educativos del instituto, además con un programa 100% en línea del que te comentaré más adelante. Pero antes de ir ahí, te invito a que tomes papel y lápiz y que dibujes esta figura. Donde puedas. Ahí puede ser incluso en tu documento de Word, dentro de tu computador, dibuja esta figura. Y te voy a ir haciendo algunas preguntas y la idea es que tú puedas evaluar
la calidad de tu propio pago emocional de acuerdo a una partecita de la metodología que manejamos en el instituto. Solamente un elemento, pero seguramente te dará una buena idea de cómo está tu pago emocional actualmente. Adelante. La primera es el factor social. El aspecto social que sin duda alguna es sumamente importante y que nos lleva a entender la cantidad de amor que sentimos de nuestros colaboradores. ¿Qué tan apreciado te sientes? ¿Qué tan valorado te sientes por parte de tus colaboradores, de las personas a tu alrededor, de tu líder, de tu jefe, de tus compañeros de trabajo, de tus clientes? ¿Qué tanto amor recibes de estas personas? En una escala del 1 al 5, ¿qué calificación te otorgarías? 1, muy mal. 2, pues poco mal. 3, promedio. 4, muy bien. 5, excelente. Del 1 al 5, evalúa cómo te sientes, cómo percibes tú la cantidad de amor que recibes, de cariño, de aprecio, que recibes de las personas a tu alrededor en el trabajo. Una vez que has terminado y has evaluado del 1 al 5, incluso puedes hacer este ejercicio mentalmente, vamos ahora al siguiente punto. Y el siguiente punto es la categoría de la percepción del bienestar comunitario. ¿Qué tan conectado te sientes con otros departamentos de la empresa? ¿Te sientes conectado? ¿Sientes que tus acciones impactan directamente las acciones de otros? ¿Sienten que las acciones de otros directamente impactan las tuyas? ¿Tú te sientes conectado a otros grupos, otros departamentos, otras áreas, tanto a nivel personal como a nivel profesional? Tal vez perteneces a un grupo, a un equipo, tal vez estás en el equipo de fútbol, soccer, o en algún grupo de lectura, o tocan algún instrumento, o salen a pasear los fines de semana cuando no hay pandemia. Entonces, si tú te sientes conectado con otros grupos dentro de esta misma empresa, tienes que evaluar en una escala del 1 al 5 tu bienestar comunitario. 1, estás completamente desconectado, no sientes conexión con nadie más, sientes que estás aislado, socialmente no te sientes aceptado. 5, estás completamente integrado, te extrañan cuando no puedes hacer acto de presencia. Pues bien, califica esa segunda categoría de la percepción subjetiva del bienestar en base del 1 al 5. Ahora consideremos el bienestar de carrera. ¿Qué tanto futuro sientes tú que tienes en la organización? ¿Sientes que tienes una proyección hacia un futuro crecimiento? ¿Sientes que cada vez vas a estar mejor dentro de la empresa? ¿Tienes un plan de vida y carrera, un plan de crecimiento a 1, 3, 5 años? ¿Sabes hacia dónde vas y te dan las herramientas para llegar ahí? Si es así, 5. Pero si no sientes que tienes un plan, sientes que ya llegaste al tope, ya no te pueden dar mayor crecimiento o simplemente no te ponen atención, no sabes hacia dónde vas, 1. En una escala del 1 al 5, ¿cómo te evalúas en la percepción subjetiva del bienestar de carrera? Llevamos 3. Vamos por la cuarta. La cuarta es la percepción subjetiva del bienestar físico. En una escala del 1 al 5, ¿cómo evalúas tu salud física y mental? Física y emocional. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Tienes dolores? ¿Te sientes bien? ¿Sientes que pues, te duele todo? ¿Estás estresado? ¿Mentalmente te sientes agotado? ¿Traes depresión, ansiedad, tristeza profunda, frustraciones, enfermedades relacionadas al estrés? ¿Cómo te sientes? 1 es porque te sientes muy mal. 5 es porque te sientes excelentemente. Tú decides qué calificación otorgas. Recuerda que es tu percepción. En una escala del 1 al 5, cómo te sientes físicamente en tu trabajo. Y vamos a la última, que tiene que ver directamente con tus finanzas. En una escala del 1 al 5, ¿cómo te sientes financieramente? 1, tengo deudas que no puedo pagar. Siento que cada vez escarbo más y más en el hoyo de la deuda. No tengo un plan de salida de esa deuda. Siento que pues no gano lo suficiente, necesito otro trabajo, otro ingreso. Eso es 1. Un 5 sería, tengo capacidad de ahorro, estoy cubierto, tengo suficientes herramientas para poder satisfacer las necesidades que voy teniendo tanto yo como mi familia. En una escala del 1 al 5, evalúa cómo está tu categoría de la percepción subjetiva del bienestar financiero. Y con esto vamos a irnos a trabajar directamente
en una gráfica que tengo preparada para ti. Y en esta gráfica debe haber quedado más o menos así. Si tú pusiste una calificación de 4, por ejemplo, en lo social, pues tendrías más o menos aquí. En comunidad, tal vez dices, bueno, en comunidad me siento poco conectado, le pones un 2. En carrera, tal vez sientes que sí tienes futuro, por decir algo. Solamente estoy usando algunas medidas aleatorias. Esto no es un resultado directamente que yo haya planeado, pero obviamente tú vas a tener el tuyo que te va a dejar saber si verdaderamente estás con un buen pago emocional o no. Y ahora es momento de decidir. Obviamente aquí estaría el 1 y aquí estaría el 5. Aquí estaría el 1, y acá estaría el 5, aquí estaría el 1, aquí estaría el 5 y así con las otras dos. Y entonces, con estas calificaciones, lo que voy a buscar hacer es hacer una línea entre cada uno de estos puntos con la calificación que yo otorgué. Y me queda un polígono, que idealmente debería ser un pentágono, pero que no siempre se presenta así. Ese pentágono o ese polígono tiene algún área más baja que otras. Por ejemplo, en este caso que yo dibujo, tiene esta área como área baja y esta área como área baja. Son las dos calificaciones o las dos menores calificaciones que otorgué. Por lo tanto, entonces tendría que trabajar en el aspecto comunitario y en el aspecto financiero. En esos dos aspectos tendría que trabajar para poder mejorar mi pago emocional. La pregunta es, ¿cuál es la acción que tú podrías realizar de acuerdo a tus resultados para que se incremente tu percepción subjetiva del bienestar en esas áreas que están mal? Segunda pregunta, ¿cómo afectaría esto si mejora? ¿Cómo te mejoraría la vida? ¿Cómo se ve la vida cuando cambias y mejoras esa categoría de la percepción subjetiva del bienestar? Y número 3, ¿quiénes son las personas beneficiadas si tú mejoras esa categoría? Y estoy seguro que si tú respondes estas 3 preguntas, vas a encontrar múltiples razones con las cuales tú puedes comenzar a trabajar en mejorar tu pago emocional. Ahora, nosotros capacitamos a líderes de todos los niveles para que otorguen un alto pago emocional a sus colaboradores. Anteriormente de la pandemia lo hacíamos también de manera presencial. Sin embargo, tenemos una plataforma e-learning bastante robusta, interactiva, que nos permite mantener la comunicación con los alumnos 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos presentes o hemos impartido cursos de certificación en Guatemala, en Puerto Rico, en México, en Ecuador, en Colombia, en España, en Nicaragua, en Canadá, por supuesto, y Puerto Rico, en República Dominicana, y la lista sigue y sigue creciendo. Nosotros capacitamos a líderes de todos los niveles para que otorguen un mayor pago emocional. Y cuando decimos líderes, hablamos de toda aquella persona que tenga gente a su cargo. Un supervisor tiene a alguien a su cargo, debe estar capacitado en pago emocional. Una persona está nombrada como nuevo gerente, debe estar capacitado en pago emocional. Esto no es un programa solamente para recursos humanos. Este es un programa para todas las personas que estén con gente a su cargo. Al momento de tener una persona a tu cargo, ya vimos la importancia de la estadística. 5 de cada 10 personas que renuncian lo hacen por el jefe inmediato. Estamos invirtiendo en otras cosas y no estamos invirtiendo en la capacitación de ese jefe inmediato. Capacitemos a ese jefe inmediato para abordar el 50% de las razones por las que las personas renuncian. Lo vas a abordar con esta certificación. Reducir la rotación drásticamente, reducir la rotación de personal drásticamente gracias a un programa de pago emocional. Desde cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar en el que te encuentres, una plataforma de e-learning interactiva 24 horas al día, 7 días a la semana, modelo blended con eventos grabados y eventos en vivo por medio de la plataforma online, eventos públicos donde reunimos a personas de distintos países, tenemos certificaciones donde están 12, 13, 14 naciones presentes, profesionales de diferentes áreas, líderes de diferentes niveles, intercambiando opiniones e ideas de cómo incrementar el pago emocional en sus organizaciones. Aprenden herramientas como la que viste, de la percepción subjetiva del bienestar, aprenden a manejar la herramienta TARRIX para medir específicamente cuál es
los 9 elementos, cuáles han estado los 9 elementos del salario emocional, entender las motivaciones y además poder otorgar un alto pago emocional con aplicaciones prácticas. Ejemplos muy sencillos y de muy bajo presupuesto, muchos de ellos gratuitos para incrementar el pago emocional. Y así, te invito a que pruebes nuestra plataforma. Tú ya estás presente en esta conferencia, envíanos un correo, visita nuestro stand, envíanos un correo electrónico info@emotionalpaycheck.com y menciona que viste esta conferencia, que deseas tener la prueba gratuita. La prueba gratuita es un curso con las mejores prácticas de teletrabajo, las mejores prácticas para llevar a cabo un teletrabajo efectivo, para poder mezclar esas 3 diferentes escenarios que comentamos al inicio de manera exitosa sin que te afecte a nivel personal, para poder generar rituales, para poder administrarse mejor. Es un curso que la verdad vale mucho la pena y nosotros lo estamos otorgando de forma gratuita como cortesía por haber disfrutado de esta conferencia. Ganar, ganar, pruebas el sistema, te llevas el aprendizaje del curso de teletrabajo con las mejores prácticas a nivel internacional para realizar un teletrabajo efectivo, pruebas la herramienta, pruebas la plataforma, nos conocemos y seguramente va a ser el inicio de una larga relación. Recuerda que siempre puedes dar un aumento sin afectar el presupuesto. Un aumento en el Emotional Paycheck. Nos vemos. Emotional Paycheck Institute of Canada.